Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 17. Las cosas fueron exactamente tal como Aristóteles las había previsto. Puestas entre la espada y la pared, Perinto y Bizancio se alinearon del lado de Atenas, y Filipo respondió asediando Perinto, una ciudad en la orilla meridional del Helesponto, erigida sobre un promontorio rocoso y unida al continente por un istmo. Había plantado sus reales a una altura desde la que podía dominar toda la situación, y cada tarde convocaba a consejo a sus generales, Antípatro, Parmenio y Clito, llamado el Negro porque era moreno de pelo, tenía los ojos negros y la tez oscura. Además, estaba casi siempre de un humor negro, pero era un excelente oficial. ¿Han decidido negociar la rendición, sí o no? Preguntó al entrar sin siquiera sentarse. No, señor, dijo Parmenio, y en mi opinión, ni siquiera piensan en ello. La ciudad está bloqueada por tierra por nuestra trinchera, es cierto, pero sigue recibiendo refuerzos por mar, por medio de la flota bizantina. Y nosotros no podemos hacer nada contra eso, rebatió el negro. No tenemos el control del mar. Filipo descargó un puñetazo sobre la mesa. Me importa un rábano el control del mar, gritó. Dentro de unos días estarán listas mis torres de asalto y haré pedazos sus murallas. Entonces los quiero ver, si es que todavía les quedan ganas de hacerse los valientes. El negro sacudió la cabeza. ¿Y qué tienes tú que decir? Nada. Y es que tampoco veo la cosa fácil, ni siquiera así. Ah, ¿no? Entonces escúchame bien. Quiero que esas malditas máquinas estén listas para ponerse en movimiento dentro de 2 días como máximo. Aunque para ello tenga que emprenderla patadas en el culo desde con el ingeniero jefe hasta con el último carpintero. ¿Me comprendes? Te hemos comprendido muy bien, rey, repuso Antípatro, con su acostumbrada paciencia. La ira de Filipo conseguía obrar milagros en determinadas situaciones. Al cabo de 3 días, las máquinas comenzaron su marcha hacia las murallas. Gimiendo y chirriando, eran torres que se movían por sí solas, y más altas que los bastiones de Perinto. Eran accionadas por un sistema de contrapesos, pudiendo contener cada una de ellas 100 guerreros, catapultas y arietes. Los asediados comprendieron qué les esperaba, y el recuerdo de lo que había sucedido en Olinto, reducida a cenizas por la cólera del soberano, multiplicó sus energías. Excavaron minas y quemaron las máquinas en una salida nocturna. Filipo las hizo reconstruir y excavó contraminas a fin de debilitar los cimientos de los muros, mientras los arietes los embestían sin descanso, noche y día, haciendo tronar la ciudad entera con el fragor ensordecedor de los golpes. Al final, los muros cedieron, pero los generales macedonios se encontraron frente a una amarga sorpresa. Antípatro, que era el mayor y el más respetado, fue encargado de dar al rey la mala noticia. Señor, los muros se han hundido, pero yo desaconsejo lanzar la infantería al asalto. ¿Y por qué, si puede saberse? Venga a verlo usted mismo. Filipo se acercó a una de las torres, trepó hasta lo alto de ella y se quedó mudo. No bien echó un vistazo al otro lado de los muros derruidos. Los asaltantes habían unido la hilera de casas en el primer banqueo de la ciudad, creando, de hecho, un segundo recinto amurallado. Y dado que Perinto estaba toda ella escalonada en terrazas, era evidente que la cosa se repetiría hasta el infinito. El rey gruñó, volviendo a descender a tierra. Se encerró en su tienda, royéndose los hígados durante días y buscando el modo de salir de aquel callejón sin salida en el que había ido a parar. Pero las malas noticias no habían acabado. Se presentó su estado mayor al completo a traérselas. Señor, anunció Parmenio, los atenienses han alistado 10.000 mercenarios con el dinero de los gobernadores persas de Asia Menor y los han desembarcado en Perinto. Filipo agachó la cabeza. El acontecimiento tan temido por Aristóteles se había hecho lamentablemente realidad. Persia había tomado partido contra Macedonia. Bonito contratiempo, comentó el negro, como si el clima no fuese ya lo bastante sombrío.
Y eso no es todo. ¿Qué más hay? Gritó Filipo. ¿Es posible que tenga que sacarles las palabras de la boca con tenazas? Pronto será dicho, continuó Parmenio. Nuestra flota está bloqueada en el Mar Negro. Trataba de interceptar un convoy de trigo que se dirigía a Perinto, pero por desgracia los atenienses se dieron cuenta de ello. Movieron su flota de noche, por sorpresa, y han bloqueado la entrada del Bósforo. Filipo, desalentado, se dejó caer en un asiento y se tomó la cabeza con ambas manos. 130 naves y 3000 hombres, murmuró. No puedo perderlos, no puedo perderlos, gritó. Acto seguido, se puso en pie, conmovido por un resorte, y midiendo a largos pasos la tienda de campaña. Mientras tanto, a bordo de sus naves en el Bósforo, las tripulaciones cantaban ya victoria, y cada noche, al caer las tinieblas, encendían hogueras en los braseros y proyectaban alrededor su luz con escudos bruñidos, a fin de que las naves macedonias no tratasen de pasar al amparo de la oscuridad. Pero no sabían que Filipo, cuando estaba encerrado en una trampa y no podía hacer uso de la fuerza, recurría entonces a la astucia, volviéndose aún más peligroso, si era posible. Una noche, el comandante de un trireme ateniense que patrullaba la orilla occidental del estrecho vio una pequeña embarcación que descendía a la corriente, tratando de mantenerse lo más cerca posible de la orilla para no ser vista. Ordenó dirigir la luz del brasero hacia la orilla, y la embarcación resultó inmediatamente visible, rodeada de lleno por el luminoso rayo proyectado por el escudo. ¡Quietos donde están!, ordenó el oficial, o los hundimos ahora mismo. Y pidió al timonel que virara a estribor o que orientara el gran espolón de bronce del trireme contra el flanco de la pequeña embarcación. Los ocupantes de ella, aterrorizados, se detuvieron, y cuando el comandante ateniense les ordenó que se acercaran, remaron hacia la nave y subieron a bordo. Había algo extraño en su comportamiento y aspecto, pero con solo abrir la boca al oficial ateniense no le cupo ya la menor duda. Eran sin duda macedonios y no pescadores tracios como pretendían hacer creer. Hizo que les registraran y colgado del cuello de uno de ellos encontró un estuche de cuero, con un mensaje en su interior. Aquella era decididamente una noche afortunada. Pidió a uno de sus hombres que le diera luz con un velón y leyó. Filipo, rey de los macedonios a Antípatro. Lugarteniente general, salve. Se nos presenta la ocasión de una aplastante victoria sobre la flota ateniense que se halla detenida en el Bósforo. Haz avanzar 100 naves desde Tasos y bloquea la salida meridional del Helesponto. Yo haré bajar mi flota por el norte y los atraparemos en medio. No tendrán salida. Deberás estar en la entrada del estrecho la primera noche de luna nueva. Cuídate. Por los dioses, exclamó el comandante tan pronto como terminó de leer. No hay tiempo que perder. Ordenó inmediatamente invertir el rumbo y remar enérgicamente hacia el centro del estrecho, donde la nave capitana cabeceaba anclada. Subió a bordo y solicitó parlamentar con el Navarca, un anciano oficial de gran experiencia llamado Foquión, y le hizo entrega del mensaje interceptado. El oficial lo leyó rápidamente y acto seguido lo pasó a su escriba, un hombre muy competente que había trabajado durante años como secretario de la Asamblea de Atenas. He visto otras cartas de Filipo en nuestro archivo y es sin duda de su puño y letra. Así como también este sello es suyo, dijo tras haber examinado escrupulosamente el documento. Poco después, desde la proa de la nave capitana, el Navarca hacía reducir con su escudo la señal de retirada para todas las naves de la flota. Llegaron frente a Tasos al cabo de 3 días para descubrir que, de la flota de Antípatro, no había ni sombra. Entre razones, porque la flota de Antípatro no había existido jamás. Pero al mismo tiempo, la escuadra real pudo descender tranquilamente el Bósforo y el Helesponto, y buscar abrigo en un puerto seguro. En uno de sus discursos contra Filipo, Demóstenes lo había llamado el zorro. Cuando éste tuvo conocimiento de lo sucedido, se dio cuenta de que jamás un apelativo había sido más merecido.
El soberano macedonio abandonó el asedio de Perinto a comienzos del otoño y marchó al norte para castigar a las tribus escitas que se habían negado a mandarle refuerzos. Derrotó y dio muerte a su rey, Atas, que había hecho acto de presencia en el campo de batalla por más que superara los 90 años de edad. En el camino de vuelta, sin embargo, ya en pleno invierno, el ejército de Filipo fue atacado por la más feroz de las tribus tracias, los tríbalos. Sufrió serias bajas y tuvo que abandonar todo el botín. El propio rey fue herido, y a duras penas logró reconducir a la patria a sus soldados, abriéndose camino combatiendo. Regresó a su palacio de Pela, postrado por las fatigas y los dolores desgarradores que le producía la herida en la pierna, exhausto, casi irreconocible. Pero el mismo día reunió al consejo y se informó acerca de cuánto había sucedido en Grecia y en Macedonia durante su ausencia. Ninguna de las noticias era buena, y de haber tenido una energía se habría enfurecido como un toro. Decidió, en cambio, que lo consultaría con la almohada, y a la mañana siguiente convocó al médico Filipo y le dijo: «Mírame bien. ¿Cómo me encuentras?». El médico lo miró de arriba a abajo, vio su color terroso y su mirada apagada, sus labios secos y agrietados. Notó su voz rota. «En pésimas condiciones, señor». «No tienes pelos en la lengua, ¿verdad?». «Necesitas un buen médico. Cuando te haga falta un adulador, ya sabes dónde encontrarlo». «Ah, tienes razón. Ahora escúchame. Estoy dispuesto a beber cualquier brebaje que quieras prepararme, a dejarme romper el espinazo y retorcer los huesos del cuello por tus masajistas, a dejarme meter tus lavativas por el culo, a comer peces apestosos en vez de asado de buey durante todo el tiempo que quieras. Pero por todos los dioses, ponme sano, porque a comienzos del verano quiero que mi rugido pueda oírse hasta en Atenas e incluso más allá». «¿Me obedecerá?», preguntó el médico, desconfiado. «Te obedeceré». «¿Y no estamparás mis medicinas y mis pociones contra la pared?». «No lo haré». «Entonces ven, tengo que hacerte una revisión». Algún tiempo después, una tranquila tarde de primavera, se presentó en las habitaciones de la reina sin hacerse anunciar. Olimpia, avisada por las doncellas, se miró un momento en el espejo y luego fue a su encuentro en la puerta. «Me alegro de verte restablecido. Entra, siéntate. Es un honor para mí recibir en estos aposentos al rey de los macedonios». Filipo se sentó y permaneció un rato con los ojos gachos. «Es necesario este lenguaje oficial. No podemos conversar como dos esposos que llevan bastantes años juntos». «Juntos no es la palabra más apropiada», replicó Olimpia. «Tu lengua corta más que una espada». «Es porque no tengo ninguna espada». «He venido a hablar contigo». «Te escucho». «Tengo que pedirte un favor. Mis últimas campañas no han sido lo que se dice muy afortunadas. He perdido bastantes hombres y gastado inútilmente mis fuerzas. En Atenas creen que estoy acabado y hacen caso de lo que dice Demóstenes como si fuese un oráculo». «Es lo que he oído decir». «Olimpia, no quiero llegar ahora a un enfrentamiento directo, ni tampoco quiero provocarlo. Por ahora debe prevalecer todavía la buena voluntad, el deseo de arreglar las diferencias». «¿En qué debería ayudarte?». «Yo no puedo enviar una embajada a Atenas en estos momentos, pero pensaba que, si lo hicieras tú, la reina, cambiarían muchas cosas. Tú no has tomado nunca iniciativas contra ellos. Hay incluso quien piensa que también tú eres víctima de Filipo». Olimpia no hizo ningún comentario. «En resumidas cuentas, sería como una embajada enviada por una potencia neutral
¿Entiendes? Olimpia, necesito tiempo. Ayúdame. Y si no quieres ayudarme, piensa en tu hijo. Es su reino lo que estoy construyendo. Su hegemonía sobre todo el mundo griego lo que estoy preparando. Se cayó recobrándose. Olimpia se volvió hacia la ventana como si quisiera evitar su mirada y se quedó también en silencio durante algunos instantes. Luego dijo, lo haré. Mandaré a Oreos, mi secretario. Es un hombre juicioso y prudente. Es una excelente elección, aprobó Filipo, que no se esperaba tamaña disponibilidad. ¿Puedo hacer algo más por ti? Preguntó aún la reina, pero el suyo era el tono frío de una despedida. También quería decirte que dentro de unos días iré a Miesa. El rostro de Olimpia mudó de repente de expresión, y sus mejillas pálidas se tiñeron de rosa. Traeré a casa a Alejandro, añadió el soberano. La reina ocultó el rostro ante la estola, pero no pudo disimular las emociones violentas que la asaltaban en aquel momento. Ni siquiera me preguntas si he cenado, le dijo Filipo. Olimpia levantó sus ojos, relucientes. ¿Has cenado? Repitió, imitándolo servilmente. No, yo... yo esperaba que me pidieras que me quedara. La reina bajó la cabeza. No me siento bien hoy. Lo siento. Filipo se mordió un labio y salió, dando un portazo. Olimpia se apoyó en la pared como si se sintiera desfallecer, y escuchó su paso pesado retumbar en el corredor y perderse en el fondo de la escalinata. Capítulo 18. Alejandro corría por el prado inundado de luz primaveral, salpicado de flores. Corría medio desnudo y descalzo en contra del viento que soplaba en sus cabellos, y traía del mar hasta él un ligero olor salobre. Peritas corría a su lado, controlando el paso para no superar a su amo y para no perderlo. Ladraba de vez en cuando, como si quisiera llamar su atención, y el joven volvía la cabeza hacia él, sonriendo, pero sin pararse. Era uno de aquellos momentos en los que su alma se liberaba, en los que volaba como un pájaro, galopaba como un caballo de batalla. Entonces, su naturaleza ambigua y misteriosa de centauro, violenta y sensible a la vez, tenebrosa y solar, parecía expresarse en un movimiento armónico, en una especie de danza iniciática bajo el ojo fúlgido del sol o en la sombra imprevista de una nube. A cada salto, su cuerpo escultural se contraía para estirarse seguidamente en una amplia zancada. Su melena golpeaba suave y brillante en su espalda, cual una crin, y los brazos, ligeros, acompañaban como alas al alzarse del pecho en el jadeo excitado de la carrera. Desde la distancia, Filipo lo contemplaba en silencio, tieso sobre la grupa de su caballo, en la linde del bosque. Cuando le vio ya de cerca y se percató de que el ladrido, de pronto más fuerte, del perro le había descubierto, espoleó al caballo y se acercó a su lado, saludándolo con la mano, sonriendo, pero sin detenerle, encantado por la potencia de aquella carrera, por el prodigio de aquellos miembros infatigables. Alejandro se detuvo en la orilla de un arroyo y se arrojó de una zambullida al agua. Filipo se apeó de su cabalgadura y lo esperó. El muchacho salió de la corriente de un salto, junto con el perro, y ambos se sacudieron el agua de encima. Filipo lo abrazó estrechamente y sintió a su vez la mordaza del hijo, no menos poderosa. Se dio cuenta de que se había hecho un hombre. He venido para llevarte conmigo, dijo. Volvemos a casa. Alejandro lo miró, incrédulo. Palabra del rey, aseguró Filipo. Pero llegará el día en que recordarás este periodo de tu vida con nostalgia. Yo no tuve la misma suerte. No he tenido cantos ni poesía,
ni sabios discursos. Por eso estoy tan cansado, hijo. Por eso me pesan ya los años. Alejandro no dijo nada, y caminaron juntos por el prado, hacia casa. El joven seguido por su perro, el padre, sosteniendo por la brida a su caballo. De repente, desde detrás de una colina que ocultaba a la vista el retirado lugar de Miesa, se oyó un relincho. Era un sonido agudo y penetrante, un bufido poderoso, como de fiera, de una criatura quimérica. Luego se oyeron alaridos de hombres, gritos y llamadas, y un ruido de cascos de bronce que hacía temblar la tierra. El relincho resonó más alto aún, y furibundo. Filipo se dio la vuelta hacia el hijo y habló. Te he traído un regalo. Alcanzaron lo alto de la colina y Alejandro se detuvo estupefacto. Abajo, ante sus ojos, un semental negro se encabritaba como una estatua de bronce bajo la lluvia, sostenido por 5 hombres agarrados a cuerdas y riendas que trataban de controlar su formidable potencia. Era más negro que el ala de un cuervo y tenía una estrella blanca en medio de la frente en forma de bucráneo. A cada movimiento del cuello o de la espaldilla, arrojaba al suelo a los caballerizos y los arrastraba por la hierba cual muñecos inertes. Luego, volvía a caer sobre las pezuñas delanteras, coceaba hacia atrás furibundo, azotaba el aire con la cola, sacudía la larga crin resplandeciente. Una baba sanguinolenta orlaba el labio del maravilloso corcel, que a trechos se detenía, con el cuello doblado hacia el suelo para aspirar todo lo posible. Después hinchaba el pecho de aire y lo expulsaba de nuevo cual aliento de fuego, como el soplo de un dragón. Relinchaba una vez más, sacudía la soberbia cerviz, tensaba el agrupamiento de los músculos que le engrosaba la cruz. Alejandro, como si hubiera recibido un fustazo, se sacudió de improviso y gritó: ¡Déjenlo! ¡Dejen libre ese caballo, por Zeus! Filipo apoyó una mano sobre su hombro. Espera un poco más, muchacho, espera a que lo hayamos domado. Solo un poco más de paciencia y será tuyo. No, gritó Alejandro. No, solo yo puedo domarlo. Déjenlo. Les digo que lo dejen. Pero se escapará, dijo Filipo. Hijo mío, pagué una fortuna por él. ¿Cuánto? Preguntó Alejandro. ¿Cuánto pagaste por él, papá? 13 talentos. Te apuesto otros tantos a que consigo domarlo, pero diles a esos desgraciados que lo dejen, te lo ruego. Filipo lo miró y lo vio casi fuera de sí a causa de la emoción, las venas del cuello hinchadas como las del semental enfurecido. Se volvió hacia los hombres y ordenó: ¡Déjenlo libre! Obedecieron. Uno tras otro fueron soltando los lazos y lo dejaron solamente las riendas al cuello. De inmediato el animal se alejó corriendo por la llanura. Alejandro se lanzó en su persecución y llegó junto a él ante la mirada asombrada del rey y de sus caballerizos. El soberano sacudió la cabeza, murmurando: ¡Ay, dioses! Le va a reventar el corazón a ese muchacho. ¡Le va a reventar el corazón! Peritas gruñía entre dientes, pero los hombres hicieron una alusión, como queriendo decir: escucha. Sentía que le hablaba. En medio del jadeo de la carrera le gritaba algo. Palabras que el viento se llevaba junto con los relinchos del animal, que casi parecía responderle. De improviso, cuando parecía que el joven se venía abajo por el esfuerzo, el caballo aminoró su carrera. Trotó un poco y luego se puso a paso de andadura, mientras sacudía la cabeza y bufaba. Alejandro entonces se le acercó, despacio, poniéndose del lado del sol. Ahora podía verlo, iluminado de lleno. Podía ver su frente amplia y negra y la mancha blanca en forma de cráneo de buey. Bucéfalo, susurró. Bucéfalo, sí. Ese es tu nombre. Ese te gusta. Es bonito, ¿eh? Se le acercó hasta casi tocarlo. El animal sacudió la cabeza, pero no se movió, y el muchacho alargó la mano y le acarició el cuello con delicadeza, después la mejilla y el morro suave cual musgo. ¿Quieres correr conmigo? Dijo. ¿Quieres correr? El caballo relinchó, alzando la cabeza con altivez, y Alejandro comprendió que asentía.
Lo miró fijamente a los ojos ardientes y acto seguido, de un salto, montó sobre su grupa y gritó: ¡Vamos, bucéfalo! Y le tocó el vientre con los talones. El animal se lanzó al galope, distendiendo el resplandeciente lomo, alargando la cabeza y las patas y la larga cola floqueada. Corrió raudo como el viento, dando vueltas por la llanura hasta llegar al bosque y al río. El ruido martillante de sus cascos parecían un trueno. Se detuvo delante de Filipo, que casi no podía creer lo que había visto. Alejandro se deslizó a tierra. Es como cabalgar a Pegaso, padre. Es como si tuviese alas. Así debían de ser Balio y Janto, los caballos de Aquiles, los hijos del viento. Gracias por habérmelo dado. Y le acariciaba el cuello y el pecho sudorosos. Veritas comenzó a ladrar, celoso, de aquel nuevo amigo de su amo. El muchacho le acarició también a él para tranquilizarlo. Filipo miraba asombrado, como incapaz de darse cuenta aún de lo que había pasado. Luego besó a su hijo en la cabeza y afirmó: Hijo mío, búscate otro reino. Macedonia no es lo suficientemente grande para ti. Capítulo 19. ¿De veras pagaste 13 talentos? Preguntó Alejandro mientras cabalgaba al lado de su padre. Filipo asintió. Creo que es el precio más alto jamás pagado por un caballo. Es el animal más hermoso que han dado en muchos años los criaderos filónicos en Tesalia. Vale mucho más, dijo Alejandro, acariciando el cuello de Bucéfalo. Ningún otro caballo de batalla en el mundo habría sido digno de mí. Comieron en compañía de Aristóteles y Calístenes. Teofrasto había regresado a Asia para proseguir sus investigaciones, y de vez en cuando transmitía al maestro informes acerca de sus descubrimientos. Compartían la mesa también dos pintores ceramistas que Aristóteles había hecho venir de Corinto, no con el fin de pintar vasos, sino de trabajar en otra tarea mucho más delicada que había encargado el propio Filipo: un mapa del mundo conocido. ¿Puedo verlo?, preguntó el rey impaciente cuando hubo terminado de comer. Por supuesto, repuso Aristóteles. Es también mérito de tus conquistas lo que hemos conseguido representar. Pasaron una sala amplia y bien iluminada, donde el gran mapa, realizado sobre la piel curtida de un buey clavada con algunas tachuelas, en una mesa de madera de igual medida, campeaba imponente y brillante debido a los colores con que los artistas habían representado mares, montañas, ríos y lagos, golfos e islas. Filipo lo observó encantado. Su mirada recorrió los perfiles desde oriente hasta occidente, desde las columnas de Hércules hasta las extensiones de la llanura escita, desde el Bósforo hasta el Cáucaso, desde Egipto hasta Siria. Lo rozaba con los dedos como temeroso de tocarlo. Buscaba los países, amigos y enemigos. Reconocía, con ojos relucientes, la ciudad que recientemente había fundado en Tracia y que llevaba su nombre, Filipópolis. Por fin podía ver, en concreto, la vastedad de sus dominios. Hacia oriente y hacia el norte el mapa se difuminaba hacia la nada, así como también hacia el sur, donde se extendían las arenas infinitas de los libios y los garamantas. Sobre una mesa lateral había numerosas hojas de papiro con estudios preparatorios. Filipo abrió algunas de ellas y se detuvo en un dibujo que representaba la Tierra. Entonces, ¿crees que es redonda?, le preguntó Aristóteles. No es que lo crea, es que estoy convencido de ello, rebatió el filósofo. Es redonda la sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna durante los eclipses. Y si observas una nave alejarse de puerto, primero ves desaparecer el casco y luego el mástil. En cambio, sucede todo lo contrario si la ves acercarse. ¿Y qué hay aquí abajo?, preguntó el rey, señalando un área indicada con letras antípodes. Nadie lo sabe, pero es probable que existan tierras iguales en superficie a estas en las que vivimos. Es una cuestión de equilibrio.
El problema estriba en que no sabemos por cuánto espacio se extienden las regiones boreales. Alejandro se volvió hacia él, y luego posó la mirada, absorto, en las provincias del inmenso imperio que se decía se extendía desde el mar Egeo hasta la India. Le volvían a la mente las inspiradas palabras con las que, 3 años antes, el huésped persa le había descrito su patria. En aquel momento, se imaginaba que corría sobre Bucéfalo por aquellas inmensas mesetas, volaba sobre las montañas y desiertos hasta los confines del mundo, hasta las olas del río Océano, que según Homero, rodeaban la tierra entera. Lo sacó de su ensimismamiento la voz de su padre, y su mano apoyada en un hombro. Arregla tus cosas, hijo mío. Imparte las disposiciones pertinentes a tus siervos para que preparen tu bagaje, todo cuanto quieras llevarte a casa. Apela. Y despídete de tu maestro, pues no lo verás por un tiempo. Dicho esto, el rey se alejó para que pudieran quedarse a solas, a fin de decirse adiós. Ha pasado deprisa este tiempo, dijo Aristóteles. Me parece haber llegado ayer mismo a Miesa. ¿A dónde vas? Le preguntó Alejandro. Seguiré aquí durante un tiempo. Hemos acumulado mucho material y una cierta cantidad de apuntes y anotaciones, y ahora deben ser cuidadosamente clasificados. Eso llevará algún tiempo. Además, estoy llevando a cabo determinados estudios acerca de la transmisión de las enfermedades de un cuerpo a otro. Me alegro de que te quedes. Así podré venir a verte alguna vez. Tengo muchas preguntas por hacerte aún. Aristóteles lo miró fijamente, y por un instante leyó esos interrogantes en el brillo mudable e inquieto de su mirada. Las preguntas que han quedado en tu fuero interno son aquellas para las que no hay respuesta, Alejandro. O si la hay, deberás buscarla en tu espíritu. La luz de la tarde primaveral iluminaba las hojas esparcidas, repletas de anotaciones y dibujos, los botes de los pintores con los colores y los pinceles, y el gran mapa del mundo conocido, y los ojillos grises y serenos del filósofo. Y luego, ¿a dónde piensas ir? Preguntó Alejandro. Primero a Estágira, a mi hogar. ¿Crees que has logrado hacer de mí un griego? Creo haberte ayudado a hacerte un hombre, pero sobre todo, he entendido una cosa, que no serás nunca ni griego ni macedonio. Serás únicamente Alejandro. Te he enseñado todo cuanto me ha sido posible. Ahora seguirás tu camino y nadie puede decir a dónde te conducirá. Solo sé una cosa de cierto, que cualquiera que quiera seguirte deberá abandonarlo todo, su casa, su hacienda, su patria, y aventurarse a lo desconocido. Adiós, Alejandro, y que los dioses te protejan. Adiós, Aristóteles, que los dioses te guarden también a ti, si quieren que brille un poco de luz en este mundo. Se dejaron así, con una larga mirada. No iban a volver a verse nunca más. Alejandro se quedó despierto hasta entrada la noche, preso de una fuerte agitación que le impedía conciliar el sueño. Contemplaba desde la ventana los campos tranquilos y la luna que iluminaba las cimas, blancas, aún de nieve del Bermión y del Olimpo. Pero oía ya en sus nidos el fragor de las armas, el relincho de los caballos lanzados al galope. Pensaba en la gloria de Aquiles, que se había hecho merecedor del canto de Homero, en el arreciar de la batalla y en el entrechocar de las armas. Mas no conseguía comprender cómo podría todo esto convivir en su ánimo con el pensamiento de Aristóteles. Las imágenes de Lísipo, los cármenes de Alqueo y de Safo. Pensó que tal vez la respuesta estaba en sus orígenes, en la naturaleza de su madre Olimpia, salvaje y melancólica a la vez, y en la de su padre,
amable y despiadada, impulsiva y racional. Tal vez estaba en la naturaleza de su pueblo que tenía a sus espaldas las más salvajes tribus bárbaras y ante los ojos las ciudades de los griegos con sus templos y sus bibliotecas. Al día siguiente vería a su madre y a su hermana. Las encontraría muy cambiadas. ¿Cuánto había cambiado él? ¿Cuál sería su lugar ahora en la residencia real de Pela? Trató de calmar el tumulto de su ánimo con la música. Tomó la cítara y se sentó en el antepecho de la ventana. Tocó una canción que había oído numerosas veces cantar a los soldados de su padre por la noche en torno al fuego de guardia. Una canción elemental como su propio dialecto montañés, pero llena de pasión y de nostalgia. En un determinado momento se dio cuenta de que Leptina había entrado en su habitación, al reclamo de la melodía, y ahora estaba sentada en el borde del lecho, escuchando, maravillada. La luz de la luna le acariciaba el semblante y los hombros, los blancos y tersos brazos. Alejandro dejó la cítara mientras ella desnudaba su pecho con leve ademán y extendía hacia él sus brazos. Se tumbó a su lado y Leptina le apretó la cabeza entre el pecho al tiempo que le acariciaba el cabello.